La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Hoy vamos a estudiar el curso Adolescencia y Juventud con nuestro amigo el profesor Daniel Bustamante. Y desde su temprana juventud ha tenido un amor especial por la juventud y por eso se lo acaban de nombrar director de Juventud para Cristo para todo el continente latinoamericano. Él ama la juventud, ha enseñado, aconsejado, ha escrito sobre la juventud, y quién mejor que él para enseñarnos acerca de la adolescencia y la juventud desde la perspectiva bíblica. Con ustedes, mi amigo, el profesor Daniel Bustamante. Con ustedes, el profesor Daniel Bustamante, con la clase Ministerio a los Adolescentes y Jóvenes 2. Uno de los problemas más serios que enfrenta la juventud hoy es cómo decidir si va a trabajar o va a seguir estudiando cada vez más. Uno de los temas más importantes es buscar una capacitación mayor en la vida. Pero también cuando se trata de elegir un trabajo o un estudio, se presentan problemas que a menudo el joven cristiano dice: ¿estaré en lo correcto? ¿No estaré en lo correcto? ¿Será lo que Dios quiere? ¿No será lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sé que Dios quiere que yo haga esto? ¿Cómo sé que es Dios el que me está indicando a tomar este trabajo? ¿Cómo sé que es Dios el que quiere que yo estudie y dedique mi vida a esta carrera que quiero seguir? ¿Será Dios o será mi interés personal? Eso es realmente un problema, especialmente cuando buscamos la dirección de Dios y no entendemos en una manera segura si es lo que Dios quiere o no. Entonces vamos a ver hoy qué camino seguir en el trabajo y en el estudio. Y este tema, que es muy importante para la juventud, sirve también para a veces los mayores, para entender cómo Dios trabaja en los caminos de nuestra vida. Entonces vamos a ver qué camino seguir en el trabajo y el estudio. Probablemente las culturas pueden variar las formas, y por eso yo me voy a limitar a mencionar principios básicos que son elementales en la vida cristiana de alguien que quiere ser obediente a Dios. ¿Quién conoce nuestro futuro? Es únicamente el Señor. Y además, Él es quien sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Y si nosotros pensamos que Él es soberano, estamos dependiendo de Él. Y como dependemos de Él, vamos a tratar de hacer su voluntad, porque sabemos que esa voluntad es lo mejor, no hay otra. No hay otra voluntad mejor que la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros somos sus criaturas, nosotros somos sus hijos, Él nos ama y en su amor quiere darnos lo mejor a nosotros. Hay una canción muy antigua que dice, bueno, no es tan antigua, pero de todas maneras dice: todo lo que me pasa ya pasó por las manos de Dios. Y si todo lo que me pasa ya pasó por las manos de Dios, Dios sabe lo que me está pasando. Y Él quiere bendecirme, ayudarme, fortalecerme en y a través del tiempo en que esta duda está sembrada en mi propia vida. Entonces Él es el que conoce mi futuro. Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Esto se llama conocer su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios hay algunos elementos que nos van a ayudar.
En primer lugar, la oración. Ahora, estos son sugerencias, no estoy haciendo un dogma de esto, ni piensen que esto es palabra sacrosanta, esto para mí es lo que es el camino para conocer la voluntad de Dios. Yo tengo aquí 5 puntos, alguno puede decir que son 3, que son 7, los que quieran. Para mí, estos son los 5 puntos más importantes para encontrar, para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. En primer lugar dijimos la oración. En segundo lugar, la palabra de Dios. Esto es no negociable. En tercer lugar, otras personas. Y cuando digo otras personas, no son otras personas cualquiera. Estoy hablando de personas espirituales que ustedes las pueden reconocer como de una vida cristiana obediente a Dios. Y de esas que están dispuestas a darnos sus consejos, que están dispuestas a escucharnos, que están dispuestas a compartir con nosotros qué es nuestro problema o nuestra duda en determinado asunto. Entonces, primero la oración, segundo la palabra de Dios, tercero otras personas, cuarto las circunstancias, las cosas que nos pasan, cómo Dios prepara las situaciones. Y tú te encuentras con un amigo que te ayuda para entender y en una palabra, lo mejor que menciona, es como un relámpago que te aclara la idea, te saca de las dudas y tú dices, un momentito, esta circunstancia me está llevando a pensar en que esto debe ser así. ¿No es cierto? Muy bien. Primero la oración, la palabra de Dios, otras personas, las circunstancias y número 5, tu propio sentir. O sea, yo me doy cuenta que esto es la voluntad de Dios porque además de las otras cosas, yo lo estoy sintiendo que es así. Ahora, no se equivoquen. No tomen la última, lo que yo siento, como la primera, jamás. 1 y 2 son no negociables. La oración y la palabra de Dios siempre van primero. La tercera, el punto 3 y el punto 4, las personas y las circunstancias pueden invertirse. A lo mejor las circunstancias nos muestran primero, antes que otras personas, que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso se puede invertir. Pero el número 5 siempre tiene que ser el último. Porque es el sello, es la confirmación. Yo siento, veo todas las cosas, la oración, la palabra, me dicen esto, otras personas también, y entonces me doy cuenta, yo empiezo a sentir que esa es la voluntad de Dios. En este punto hago énfasis porque esto nos sirve para todas las cosas de la vida donde nosotros buscamos la guía de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta implícita y también revelada. Implícita es cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios no tolera el pecado. No podemos decirle a Dios, Señor, muéstrame, revélame si es tu voluntad que yo peque. Es ridículo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios ya lo dice en su palabra. Dios no quiere que nosotros caigamos en el pecado. O tampoco podemos decirle a Dios, Señor, mostrame si querés que yo predique el Evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios nos da la orden, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ya está implícita la voluntad de Dios. Esas cosas no tenemos que preguntarle a Dios porque sabemos que son obligaciones en nuestra vida de cristianos. La revelada es la forma de la voluntad de Dios que hemos aprendido a consultar más arriba, la de los 5 puntos. Posiblemente hayan otros elementos además de esos, pero nosotros vamos a tener estos como básicos. En el caso del estudio siempre surge la gran inquietud. ¿Cómo saber la carrera que voy a seguir? Mi consejo es que cada joven investigue sus gustos, su inclinación natural, lo que quisiera ser, que recorra las profesiones, que hable con los profesionales, que vea las necesidades de su país y ponga todo esto delante de la presencia de Dios en oración. Y luego espere la respuesta de Dios
a través de su palabra. La respuesta no es mágica, no sale así y ya está. Toma un tiempo. Y en ese tiempo Dios seguramente irá hablándonos y mostrándonos qué es lo que Él quiere. Quizás las circunstancias que hagan propicio el ingreso a una escuela te ayuden a ver la mano de Dios indicándote el camino a seguir. Y luego tú lo sentirás y sentirás la paz de Dios. Y cuando toda tu vida está puesta en las manos de Él y tratas de vivir una vida cristiana obediente, Dios te ayuda. En el caso del trabajo es diferente. Y de acuerdo con las necesidades, urgencias y posibilidades del país donde vivimos. Hay países donde la escasez de trabajo obliga a tomar lo primero que está al alcance de la mano. La urgencia, necesito trabajar, necesito algún dinero, necesito comer, necesito que mis hijos y esto y el otro, y uno empieza a pensar de esa manera y se da cuenta que tiene que agarrar lo que venga a la mano. Si este es tu caso, tú puedes tomarlo y cubrir las primeras necesidades mientras continúas viendo otras posibilidades. Pero en todos los casos, lo primero que debes hacer es orar a tu Padre que está en el cielo, pero también en tu propio corazón, mirando tus necesidades. Como tú eres un cristiano, debes mirar algunas cosas que son muy importantes. Número 1, que el trabajo sea honesto dentro de lo que tú puedes conocer. Tú empiezas a trabajar en una empresa y esa empresa resulta que tiene un detrás de bambalinas, como se dice, en lo que no muchos saben, un fin deshonesto. Hay una trampa, hay un negocio turbio, hay dinero negro, como se llama por ahí, y hay algún lavado de dinero quizás, o cosas así por el estilo, que nosotros no sabemos. Tenemos que pensar en estas cosas. Si ustedes no lo saben, fantástico, no lo saben. No son culpables de no saber. Somos culpables cuando sabemos que algo es deshonesto y sin embargo seguimos trabajando en eso. En esto hago muy importante el énfasis. Número 2, que sea un trabajo decente. Un trabajo en el cual tu moral no esté comprometida. Un trabajo donde tu testimonio personal no esté comprometido. Y número 3, que te permita la concurrencia a las reuniones de tu congregación o iglesia, donde recibes tu alimento espiritual, donde puedas crecer en el conocimiento del Señor y donde puedas gozarte en la comunión de los santos. Estas 3 condiciones son no negociables. No se pueden cambiar por ninguna cosa, pues de ella depende tu vida espiritual. Y ten mucho cuidado, porque el diablo puede ofrecerte todo lo que le ofreció a Jesús, pero de aceptarlo, las consecuencias pueden ser muy tristes. Por otra parte, tu deseo de progresar y crecer en tu trabajo es bueno, pero ten cuidado que cuando dejes un trabajo por otro, no dejes a nadie lastimado en el camino. Y que tus relaciones queden tan bien que si lo necesitaras, pudieses volver. Muy bien, de aquí pasamos a otro tema que es muy importante para nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener a los jóvenes de nuestra iglesia con tantas inquietudes, con problemas de estudio, con problemas de trabajo? ¿Cómo hacemos para mantenerlos dentro de la iglesia local? ¿No es cierto que muchas veces los jóvenes vienen, conocen al Señor Jesús y después al tiempo desaparecen? Como decimos siempre, la puerta de atrás siempre está abierta y se nos van tan pronto como llegaron. Es como que tenemos un problema para poder mantenerlos dentro de nuestra iglesia local. Y en esto hay una gran preocupación de los pastores y de los líderes, por todo lo que está pasando con la juventud y por las dificultades de trabajar con ellos.
¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos los líderes apropiados o preparados. Otro de los problemas es que muchas veces las iglesias no tienen los recursos económicos para apoyar a un ministerio cuyos miembros no tienen la capacidad económica de los mayores. Esta es una razón muy fuerte por qué hay tan pocos buenos líderes en acción. Probablemente hay más buenos líderes, pero no están en acción porque el campo juvenil no es un campo que puede solventar a sus buenos líderes. Y todo el mundo tiene que vivir. Aunque muchas veces Dios llama a hombres y los hace vivir por fe. Y les enseña que su vida puesta al servicio de Dios va a ser recompensada por Dios. Y quizás sea interesante que ustedes conozcan que mi vida fue así. Yo tenía 16 años cuando empecé a trabajar con los jóvenes y ahora tengo algunos más, 56 para ser preciso, pero saben, yo he vivido mi vida confiando en el Señor y más de 39 años sin tener sueldo. Y Dios me sostiene. ¿Cómo lo hace Dios? De diferentes maneras. Pero esto es un principio de fe en un Dios soberano que hace todas las cosas. Pero en este ministerio es muy difícil trabajar. Por eso no hay tantos líderes, porque es un ministerio duro, es un ministerio muchas veces cruel y es el quizás peor pagado. Es otro aspecto completamente diferente cuando ustedes ponen su vida en las manos del Señor y dicen, Señor, vos me llamaste a este ministerio, hacete cargo. Y este es un punto muy crítico para nosotros, porque cuando hablamos de cualquier cosa siempre podemos tener un paño frío, pero cuando hablamos de dinero somos muy sensibles. No tengas miedo, si Dios te llama a servirle, Dios va a hacer que tu vida sea una vida de bendición y cuando creas que no vas a tener los recursos, Dios te va a dar los recursos. Dios nunca falla cuando Él llama a alguien. Los que fallamos muchas veces somos nosotros, pero Dios no falla. Y esto tiene que ser para nosotros algo muy importante. Entender que tiene que haber un auténtico llamado del Señor para dedicarse a un ministerio difícil. Muchas veces criticado, cruel, muy desagradecido, que otorga poco reconocimiento y que solo con el paso de los años se empiezan a ver los resultados. Resultados que son un anticipo del bien hecho, buen siervo y fiel. Y si ustedes están pensando en trabajar con jóvenes, deben recordar esto, que el bien hecho no le corresponde decirlo a los hombres, le corresponde decirlo al Señor. Y para nosotros eso tiene que ser de importancia vital. Y cuando decimos vital, estamos diciendo que de eso depende nuestra vida. Nuestra vida depende de Él. No depende solo del reconocimiento de los hombres. Nuestra vida está ligada a nuestro Señor y Él es el soberano. Por otra parte, tenemos que entender, cuando decimos mantenerlos, ¿por qué? ¿Para qué queremos mantenerlos? Y este título tiene relación con un problema muy general en las iglesias. Los jóvenes vienen, van, y hay gente que los trae con mucho esfuerzo y de repente se da cuenta que los trajo y escucharon la palabra y se le van. Y usted dice, ¿qué pasa? Pero me costó tanto traerlo a esta reunión, llevarlo a la iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿por qué necesitamos mantenerlos? Por una simple razón bíblica. La juventud, como las personas mayores, necesitan un pastoreo. Dice Jesús en San Juan 17:9, yo ruego por ellos, por los que me diste, porque tuyos son. Y en San Juan 17:12, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Qué importante es el cuidado.
individual de cada uno de los jóvenes. ¿Para qué debemos mantenerlos dentro de la iglesia local? Para que puedan alimentarse, ser ayudados a crecer en el conocimiento del Señor Jesús, ser contenidos en sus conflictos, en sus luchas y a su vez ellos mismos que puedan ayudar a otros hasta llegar a su madurez espiritual. ¿Cómo hacerlo? Es fácil decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es el problema? Bueno, ahora, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, ¿cómo hacerlo? Si su iglesia tiene un programa permanente de actividades, está en buen camino. Si ya tiene un programa pero no puede mantener a sus jóvenes, debe evaluar el programa. No se olviden esta palabra evaluar. Es tan importante en todas las clases. Debemos saber que la evaluación es importantísima cuando hablamos de ministerio de la juventud. Necesitamos mejorarlo. El objetivo es volver a ver a los que ya no asisten. A muchos de ellos se los ve solamente en las reuniones sociales. El segundo objetivo es atraer más jóvenes. Para eso debemos mejorar, ¿no es cierto? Y el tercer objetivo es para llevar a los jóvenes a Cristo. Las reuniones efectivas y con propósito van a presentar claramente las demandas que Cristo hace a la vida de los jóvenes. El grupo juvenil debe ser un altar al que lleguen los jóvenes confesando a Cristo como su Salvador, encontrando una vida plena. ¿Para qué debemos cambiar nuestro programa y mejorarlo? Para desarrollar una fe personal y robusta en cada joven cristiano. Necesitamos jóvenes dedicados, con convicción. Un cristiano falso no sirve. Y muchas veces en la iglesia, mucha sonrisita, está todo bien, pero su vida personal no está creciendo. Nosotros debemos mejorar nuestros programas. ¿Para qué? Para que estos jóvenes crezcan, que crezcan, aunque sea lentamente, no se preocupen del apuro por lograr resultados rápidos. No siempre se logran resultados rápidos. Déjeme decirle, la mayoría de las veces los resultados son muy lentos, pero debemos saber que estamos invirtiendo en el desarrollo de la vida de cada uno de estos jóvenes. Es muy importante saber que un joven ha crecido un escalón, pero lo ha crecido. No traten de tener una multiplicación en la iglesia que no pueda darles a ustedes la seguridad de que ese cristiano está creciendo de verdad. Hay muchas iglesias que crecen en número, parece que de repente van a explotar, porque parece como que hubo un avivamiento, y no hubo ningún avivamiento. Resultó que el programa fue atractivo y empezó a llevar gente, y la gente, ¿saben dónde va Vicente? Donde está la gente. Así dice el refrán, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando ese muchacho, esa chica se enfrentaron a problemas personales muy profundos, ese muchacho empieza a dudar, a ver si lo otro, que fue una explosión, que fue un espejismo de avivamiento, se da cuenta que eso no es lo que estaba buscando. Le falta solidez, le falta una base, le falta confirmar lo que él escuchó, pero en su propia experiencia. Tiene que bajar de la cabeza al corazón y del corazón al actuar, a los hechos. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros. Cuando nosotros entendemos la verdad de Dios, la hacemos propia, esta debe ser mi forma de vida, ahí empezamos a entender que Dios tiene un propósito para nosotros, pero que entonces tenemos que poner en acción lo que Dios primero nos enseñó, lo que después guardó en nuestro corazón y lo que hace que nosotros entendamos que tenemos que poner en práctica para ayudar a otros. ¿Sabe por qué la gente se aburre en las iglesias?
¿Por qué la gente deja de ir a las iglesias? Porque le falta motivación de lo que ellos pueden hacer por otros. Una iglesia que deja de evangelizar empieza a morirse, porque empieza a centrarse en sí misma y no se da cuenta que afuera hay un mundo que se va al infierno, que necesita a Jesucristo, y nosotros somos las herramientas que Dios tiene para llevarles el mensaje. Y esto que pasa con la iglesia en general, pasa en la juventud. Cuando ustedes a un joven le dan un propósito para vivir, ese joven comienza a vivir de una manera diferente y empieza a sentirse parte de la cosa. Y eso es lo que Dios quiere que sea. Estamos logrando un objetivo, porque se está sintiendo parte de la obra de Dios. Dios empieza a usarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender primero nosotros y hacerle comprender al joven. La teoría está bien, el entendimiento, la experiencia personal de la teoría de Dios está bien, pero hay que poner en práctica. El infierno es algo real, y los que se mueren, mis amigos, tus amigos, se van al infierno si no tienen a Cristo. Y eso es una realidad. Entonces ahora viene la parte de la motivación. ¿Qué hago yo por ellos? ¿Cómo los ayudo? Y entonces eso me obliga a mí a prepararme, eso me obliga a mí a ver que tengo que hacer algo para ayudar a mis amigos que juegan conmigo, que conversan conmigo, que van a hacer compras conmigo. Dios quiere que yo lo entienda y que motive a otros a ser parte de la obra de Dios.